hoy pues tenemos a Manuel Llamas. Manuel Llamas es una persona de sobras conocido por todos, tanto en el Instituto Juan de Mariana como quienes incluso no se acercan al instituto, pues fundamentalmente por Libre Mercado. Es la persona que ha estado detrás de Libre Mercado y la que ha impulsado este proyecto dentro de Libertad Digital como un periódico de actualidad económica muy enfocado hacia, como su nombre indica, el libre mercado. Y hoy pues nos viene a hablar de algo que no es propiamente libre mercado, porque no nos viene a hablar de la economía privada, sino economía pública. Es decir, cómo se gestionan los impuestos, cómo se gestiona el gasto público y cuál es el marco institucional óptimo para que esto se desarrolle. Si es algo como lo que tenemos en España, es decir, un modelo más bien jacobinista, con centralización de impuestos y de gastos y redistribución posterior entre todas las regiones, o algo más foralista, más de competencia fiscal entre administraciones, entre centros de poder o de gobierno. Entonces yo creo que es una perspectiva, la verdad, muy interesante, incluso para el liberalismo español, que muchas veces probablemente se escora en exceso hacia una concepción muy centralista de la cosa pública. Y bueno, espero que todos vosotros lo disfrutéis y que luego en el turno de preguntas pues todas las cuestiones o discrepancias que puedan surgir pues se las podáis plantear con absoluta holgura y absoluta libertad. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Juan Ramón, y bueno, muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por ofrecerme la oportunidad de estar aquí hoy y de exponer este tema que está de plena actualidad, ¿no? El pacto fiscal catalán y la posterior deriva que ha llevado a cabo el nacionalismo catalán con apoyo parcial de los socialistas catalanes, la famosa deriva secesionista que se ha venido a llamar, planteando la posibilidad de plantear un referéndum en Cataluña para bueno, secesionarse de España, ¿no? No voy a entrar en ese tema político, luego si queréis en el debate posterior podemos tratarlo. Mi objetivo básicamente es centrarnos en lo que supone el pacto fiscal catalán, las derivadas de este pacto fiscal y una posible alternativa. Me gustaría analizar en qué consiste el modelo autonómico vigente, como decía antes, el pacto fiscal y sus efectos, y la alternativa liberal, el foralismo, la extensión del foralismo en España. La crisis económica ha derribado muchos mitos, como todos bien sabéis, entre ellos pues que el precio de la vivienda nunca baja, o que la seguridad social es un sistema perfectamente sostenible, perfectamente viable. Y otro de los grandes mitos, otra de las grandes barreras que han caído en esta crisis económica es el modelo autonómico. El modelo autonómico se daba prácticamente por cerrado, nadie debatía sobre la legitimidad de las comunidades autónomas o sobre su sistema de financiación y, sin embargo, por primera vez desde la transición, por primera vez en democracia, se plantea la reformulación o una reforma en profundidad del sistema autonómico. Algunos apuestan por recentralizar competencias, es decir, que las competencias transferidas a las comunidades autónomas sean devueltas al gobierno central. Otros optan por reformar una vez más el modelo de financiación autonómico y hay una tercera vía, que es lo que han planteado los nacionalistas catalanes o Cataluña en general, que es el pacto fiscal. El pacto fiscal abre un nuevo melón que antes no estaba presente en el debate público. Bien, en cuanto al modelo autonómico, yo creo que es evidente que cuenta con graves problemas estructurales que se están poniendo en evidencia con esta crisis económica. Yo lo divido básicamente en 4 problemas estructurales: la financiación autonómica per se, el concepto de solidaridad interterritorial, la opacidad administrativa y la fragmentación del mercado. En cuanto al sistema de financiación, hay que decir que en España, desde la transición, se ha producido un proceso constante de cesión creciente de competencias desde el Gobierno central hacia
las comunidades autónomas. Os pongo un dato como ejemplo. Hoy por hoy, prácticamente la mitad del gasto público en España es gestionado de forma directa o indirecta por las comunidades autónomas. A ello hay que sumarle el hecho de que gestionan competencias tan importantes como la sanidad o como la educación, aparte de todo tipo de servicios sociales. Y este proceso creciente no ha dado marcha atrás, siempre ha ido hacia adelante. Cada vez ha habido una mayor cesión de competencias hacia las comunidades autónomas por parte del Gobierno central, tanto con el Partido Socialista en el poder como con el Partido Popular en el poder. Esto, en parte, responde a cómo está configurado el sistema político español. Hay que tener en cuenta, es decir, está relacionado con el sistema electoral, en donde un gobierno, un partido político que ostenta el poder en el Gobierno central, no con carácter de mayoría absoluta, necesita del apoyo de partidos minoritarios, algunos de ellos en muchas ocasiones nacionalistas, CiU, PNV, y esta configuración política ha acabado dando como fruto una cesión cada vez mayor de competencias hacia las comunidades autónomas. Zapatero ha cedido competencias, Aznar ha cedido competencias y, por supuesto, González también cedió competencias en su día. Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que esta transferencia de competencias creciente, insisto, no ha ido de la mano de una transferencia equivalente de recursos que permita la autofinanciación de esos servicios públicos. Es decir, las comunidades autónomas y los entes locales, por decirlo de forma sencilla, gastan lo que no tienen. O, por decirlo de forma más correcta, gastan lo que no recaudan. Por lo tanto, la autonomía fiscal, por decirlo así, es decir, la autonomía fiscal entendida como los impuestos propios de las comunidades autónomas o los cedidos al 100%, no logran cubrir el coste de las competencias asumidas por esas mismas autonomías. Y es el Gobierno central, que a día de hoy sigue siendo el principal recaudador de impuestos en España, el encargado de aportar la diferencia entre ingresos y gastos mediante un particular sistema de financiación, por el cual transfiere los ingresos que recauda en base a una serie de criterios preestablecidos de común acuerdo con los entes territoriales. Tras la reforma del sistema de financiación aprobada en el año 2009, el Ejecutivo Central reparte entre las autonomías de régimen común, es decir, todas menos País Vasco y Navarra, que son fueros, el 50% de la recaudación por IRPF, el 50% de la recaudación por IVA y el 58% de la recaudación por impuestos especiales. Además, en base al llamado principio de solidaridad interterritorial, el Ejecutivo Central redistribuye determinados recursos extra a través de una serie de fondos, en concreto 3, el Fondo de Suficiencia, Fondo de Cooperación y el Fondo de Competitividad. El objetivo de estos fondos básicamente es garantizar el mismo nivel de financiación pública por habitante y compensar así las diferencias de renta y de recaudación existentes entre las distintas regiones. Y todo ello en base a criterios totalmente arbitrarios o políticos. ¿Por qué digo que son criterios arbitrarios o políticos? Pues, por ejemplo, cuando Cataluña aprobó su Estatuto de Autonomía, dentro del Estatuto aprobó una disposición por la cual el Gobierno se veía obligado a invertir en Cataluña, inversión pública, en obra pública, el correspondiente al peso de Cataluña en el conjunto del PIB nacional, aproximadamente entre el 17 y el 18% del PIB. Es decir, de los recursos de inversión pública que se territorializan, que se reparten entre todas las comunidades autónomas, Cataluña exigía el 18%. Galicia, en su particular, en su también Estatuto de Autonomía, exigía, entre otras condiciones, que fuera favorecida en el reparto de recursos autonómicos en base a un criterio tan absurdo como la masa forestal. Bien, otro de los criterios que ponía sobre la mesa Galicia para recibir más recursos del Estado central era la baja densidad poblacional. En Galicia
la población está muy diseminada. Y entonces Galicia utilizaba como argumento el hecho de que, claro, al tener una población muy diseminada en pequeñas poblaciones, en pequeños pueblos, pues le obligaba, en teoría, a hacer un mayor esfuerzo fiscal, un mayor esfuerzo de gasto público, porque había que llevar servicios de forma más diseminada. Había que construir hospitales no solo en las grandes ciudades gallegas, sino también en el mundo rural. Andalucía utilizaba también criterios tan absurdos en su particular estatuto, también el de la densidad poblacional o el de la deuda histórica, una deuda histórica que a día de hoy nadie conoce cuál es, pero ellos arguían que Andalucía tenía una deuda histórica que el gobierno central tenía que pagar. Lo que trato de explicar es que la reforma del año 2009, no solo la reforma del 2009, las reformas incluso anteriores, siempre han configurado una financiación autonómica totalmente imposible. Es, como dijo Pedro Solbes, al que le tengo una gran estima, como todos podréis comprender, un tsunami irresoluble. Es un sudoku. No hay, pero es un sudoku que no es resoluble, es decir, no hay tantos recursos para repartir porque cada comunidad autónoma utiliza los criterios que más le favorecen para llevarse un trozo más grande del pastel. Todo eso era sostenible en plena burbuja crediticia e inmobiliaria. Bueno, había cada vez más recursos, el Estado recaudaba más y automáticamente repartía más dinero entre las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas estaban satisfechas con el sistema. Sin embargo, una vez que llega la crisis, se ha descubierto que esos ingresos se han desplomado, los servicios públicos, el gasto público se ha mantenido a niveles precrisis y, como consecuencia, las comunidades autónomas han entrado en un grave problema de déficit estructural, hasta el punto de que han tenido que ser rescatadas por el Gobierno central. Las comunidades autónomas, la inmensa mayoría de ellas, están quebradas técnicamente. Si el Gobierno no les prestara dinero mediante estos fondos de rescate, llamados Fondo de Liquidez Autonómica, las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, habrían suspendido pagos. El punto clave del sistema de financiación, del modelo autonómico en general, es que las comunidades autónomas, tal y como está concebido el sistema, se produce una centralización de ingresos, los ingresos están centralizados, el Estado recauda y las comunidades autónomas únicamente se dedican a gastar. Los ingresos están centralizados, el gasto está descentralizado. El Estado central recauda, las comunidades autónomas gastan. Existe, por lo tanto, una centralización de ingresos y una descentralización de gastos. Y esto genera graves incentivos perversos en materia de gestión presupuestaria y eficiencia administrativa. El punto clave es que las autonomías carecen de responsabilidad fiscal y, por tanto, el sistema tiende a generar déficit público de forma estructural y no meramente coyuntural. De hecho, el sistema nunca nunca termina de cerrarse. Siempre está en constante transformación, en constante reforma. Han sido muchas las reformas del sistema de financiación que se han llevado a cabo. ¿Por qué? Pues básicamente porque las comunidades autónomas ven que gastan mucho dinero, asumen una serie de competencias y ven que los ingresos que les otorga el gobierno para llevar a cabo esas competencias no son suficientes. De tal forma que cada vez participan más en la recaudación de los impuestos estatales, comentábamos antes IRPF, IVA, impuestos especiales, o imponen nuevos impuestos propios a sus ciudadanos con tal de mantener su nivel de gasto público. La consecuencia de este sistema, insisto, es la generación de déficit público estructural, un crecimiento cada vez mayor de la deuda pública autonómica, que en los últimos años se ha duplicado, ha crecido de forma ininterrumpida a lo largo de la democracia, nunca ha habido un periodo en el que la deuda autonómica haya dejado de crecer, también ha crecido el número de empresas públicas, también ha crecido el volumen de personal de empleados públicos o funcionarios a cargo de las comunidades autónomas, y a ello se añade un punto muy interesante, y es que las comunidades autónomas, no por casualidad, han sido las últimas en la actual crisis económica en llevar a cabo un ajuste fiscal, en tratar de reducir su gasto público, en tratar de reducir su déficit público. Si queréis, luego entramos en ello, pero es una cuestión técnica. Las comunidades autónomas
elaboran sus presupuestos en base a los presupuestos que elabora el Gobierno central, puesto que al fin y al cabo es el que reparte los recursos, la mayoría de recursos entre ellas, y por lo tanto su financiación depende directamente de lo que estipule el Gobierno central en sus presupuestos generales del Estado cada año. Si existe un error en la elaboración de esos presupuestos, y es evidente que durante esta crisis se han producido graves errores de estimación en el volumen de ingresos, las comunidades autónomas automáticamente incurren también en errores. Os pongo un ejemplo. Año 2008, año 2009. El gobierno del señor Zapatero elabora unos presupuestos generales del Estado totalmente inflados. Piensa que los ingresos van a ser 100 y resulta que en realidad a lo largo del año se observa que los ingresos son 70. Bien, ¿cuál es el problema? Que el Gobierno central reparte de antemano recursos que no tiene. Es decir, reparte ese dinero a las comunidades autónomas en base a unos ingresos totalmente estimativos, que son irreales. Las comunidades autónomas gastan ese dinero y posteriormente, 2 años después, se produce una liquidación del sistema de financiación autonómica. En esa liquidación se estipula si las comunidades autónomas tienen que devolver dinero al Estado, puesto que se ha recaudado menos de lo previsto, o al contrario, el Estado le tiene que dar más dinero a esas comunidades autónomas porque finalmente se ha recaudado más de lo que prevían los presupuestos generales del Estado. Pues bien, insisto, año 2009 se elaboran presupuestos generales del Estado, se parte de una estimación de ingresos totalmente irreal, la recaudación en realidad se desploma, las comunidades autónomas, por lo tanto, 2 años después se ven obligadas a devolver dinero al Estado, un dinero que ya no tienen y por lo tanto se agrava el problema de déficit público. Por eso, precisamente, es por lo que las comunidades autónomas han sido las últimas en aplicar el ajuste fiscal, puesto que contaban con recursos independientemente de cómo evolucionara la recaudación y, por lo tanto, han llegado al ajuste 2 años después de lo que era necesario. El segundo concepto, el segundo gran problema estructural de la financiación autonómica es la solidaridad interterritorial. Este segundo punto está inserto en el primero, ya que la denominada solidaridad interterritorial es el eje vertebrador de la financiación autonómica. Es una especie de café para todos, que implica ni más ni menos un ejercicio de redistribución fiscal por parte del Estado desde las comunidades autónomas más ricas hacia las comunidades autónomas más pobres. Y ello en base a alcanzar una serie de objetivos básicos, que es la igualdad de todos los españoles en cuanto a la provisión de servicios públicos, tanto en cantidad como en calidad, y reducir las diferencias existentes a nivel de renta y desarrollo entre unas regiones y otras. Pues bien, una vez más, el tiempo se ha encargado de demostrar el rotundo fracaso de este sistema de redistribución, puesto que, pese a la incesante transferencia de recursos de arriba hacia abajo, es decir, desde el Estado hacia las comunidades autónomas, la brecha entre unas y otras, entre comunidades autónomas ricas y comunidades autónomas pobres, no se ha cerrado en absoluto. Llevamos 30 años con el modelo vigente en funcionamiento. En teoría, ese reparto de recursos, esa redistribución era para que comunidades pobres como Andalucía o Extremadura alcanzaran los niveles de renta de comunidades ricas como Madrid o Cataluña, y no ha sucedido. Más bien, se ha mantenido la diferencia exactamente igual. Andalucía y Extremadura a día de hoy siguen siendo las comunidades más pobres de España y de las regiones más pobres de Europa, con independencia del modelo de redistribución. Bien, esto evidentemente supone un fracaso, un fracaso rotundo de los objetivos del denominado principio de solidaridad interterritorial. Además, por el lado del gasto, tal y como he explicado, los gobiernos más irresponsables y más despilfarradores carecen de incentivos para corregir su inadecuada senda presupuestaria, puesto que el aumento de sus recursos, es decir, el aumento de sus ingresos públicos no depende en ningún caso de llevar a cabo políticas
favorables a la creación de empresas, favorables a la creación de empleo, sino que depende única y exclusivamente del reparto del pastel de la financiación autonómica. Es decir, depende en esencia de la negociación política que se lleva a cabo entre el Gobierno central y el conjunto de las comunidades autónomas para participar de ese reparto de recursos y para tratar de captar cada vez un poco más de esos recursos. Por lo tanto, no tienen en ningún caso ningún incentivo para llevar a cabo políticas favorables a la libre empresa o favorables al desarrollo económico. Su único objetivo es tratar de mantener los ingresos que ya reciben e incluso incrementarlos cada vez más vía financiación autonómica para de esta forma mantener a su población cautiva. ¿Cómo puede mantener una comunidad autónoma a su población cautiva? Pues muy fácil, mediante ayudas públicas de todo tipo, mediante subvenciones públicas de todo tipo. Me estoy refiriendo a casos tan sangrantes como el PER, es decir, la famosa renta agraria, de la cual viven más de 400.000 personas, que con el simple hecho de trabajar 35 peonadas al año, ahora 20, después de la nueva rebaja del Partido Popular, gozan de una renta mensual de más de 400 euros al mes. ¿Cómo pueden mantener cautiva a su población? Pues en el caso de Extremadura, por ejemplo, colocando una parte muy sustancial de la población activa trabajando en el sector público, vía administración directamente, vía empresas públicas. Casi el 50% de la población activa en Extremadura depende o trabaja, más bien trabaja, la población activa trabaja en el sector público extremeño. Por lo tanto, los casos de Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura son especialmente llamativos en este campo. Pero es que al mismo tiempo las regiones subsidiarias, es decir, las regiones ricas, las que aportan dinero al sistema, carecen también de la flexibilidad precisa para reducir cargas tributarias derivadas de su buena gestión presupuestaria, ahondando así en una política favorable para sus administrados, puesto que la práctica totalidad del excedente fiscal será expropiado por el Estado para su posterior reparto. Me explico. La Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid lleva a cabo una política responsable fiscalmente, una política favorable a la empresa privada, al desarrollo de la actividad económica. Todo esto, claro, medido en términos relativos en comparación con otras comunidades autónomas como podría ser Andalucía o Extremadura. La Comunidad de Madrid, pues si lo analizamos en detalle, se podría quedar muy corta en comparación con políticas mucho más liberales que se podrían llevar a cabo, ¿no? Pero es cierto que, en términos relativos, es una comunidad autónoma que gestiona bien sus recursos y que incentiva de forma correcta la creación de empresas y la creación de empleo. Es una comunidad, por tanto, rica. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que el propio modelo autonómico castiga a las comunidades que lo hacen bien. No solo castiga a las comunidades ricas, obligándolas a ceder parte de sus recursos tributarios para repartirlo de forma arbitraria entre las comunidades pobres, sino que además les impide profundizar en esas políticas favorables para el desarrollo económico. Mediante todo tipo de trabas. Trabas administrativas, en materia, por ejemplo, de mercado laboral. La Comunidad de Madrid, si quisiera liberalizar el mercado laboral en Madrid, no podría, puesto que existe una legislación estatal, o incluso a nivel fiscal. Uno de los problemas con los que se ha encontrado la Comunidad de Madrid para reducir su déficit público es que no puede reducir gastos o no puede reducir los gastos que la comunidad quisiera. El sistema se lo impide, porque el Gobierno central obliga a gastar un mínimo, les impone un tope a la baja. Es decir, por ejemplo, en materia sanitaria, una comunidad autónoma está obligada por ley a ofertar una serie de servicios públicos, una serie de servicios sanitarios, a un determinado coste. Por lo tanto, si la Comunidad de Madrid quisiera reducir o incluso eliminar determinados servicios para ahorrar dinero, no podría. El Gobierno se lo impide. Por lo tanto, observamos cómo el sistema de financiación autonómica premia a las comunidades más despilfarradoras, previa a las comunidades más irresponsables en política económica, por decirlo así, y más irresponsables fiscalmente,
que están además, gozan de importantes incentivos para gastar cada vez más, porque estas mismas comunidades autónomas, si pueden demostrar que necesitan más dinero, luego lo van a reclamar, es decir, gasto más, ofrezco un servicio público cada vez mayor y luego voy a papá Estado a que me dé más dinero del reparto autonómico, y al mismo tiempo el sistema penaliza a las comunidades autónomas que lo hacen razonablemente bien. ¿Por qué? Porque les quita dinero, para empezar, parte de sus recursos son repartidos y luego les impone topes o ciertas rigideces que les impiden profundizar en esas mismas políticas favorables para la libre empresa. Hay un tercer elemento, que es la opacidad administrativa. En España existen distintos grados de administración pública. Administración municipal, autonómica, estatal, europea, etcétera. Y además existe una compleja burocracia, existe solapamiento entre administraciones, puesto que las administraciones públicas comparten determinadas competencias. En algunos casos el Estado es titular de la competencia, pero la gestión corresponde a la comunidad autónoma. Esto genera una enorme opacidad administrativa. Con opacidad administrativa me refiero a que los ciudadanos desconocen quién ejerce la competencia. Algunas encuestas revelan al respecto que casi el 80% de los españoles desconoce que las comunidades autónomas, por ejemplo, coparticipan en el reparto de IVA, IRPF e impuestos especiales. Es decir, desconocen que el 50% de la recaudación del IRPF se reparte entre las comunidades autónomas. Y al mismo tiempo, la mayoría de los españoles igualmente desconocen que su comunidad autónoma es responsable de ofertar un servicio público tan importante como la educación o la sanidad. Muchos piensan que la sanidad pertenece al Estado, que la seguridad social o que el acudir a un hospital es algo que pertenece al Estado, que es gestionado por el Estado y financiado por el Estado, cuando son las comunidades autónomas las que desarrollan esa competencia y ofrecen ese servicio. Y hay bueno, esto evidentemente genera una enorme confusión electoral, puesto que muchos ciudadanos no saben a quién dirigirse, puesto que desconoce quién es el que realmente ejerce esas competencias, no sabe de quién es la culpa cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. Existe una gran opacidad. Y por último, existe otro problema, que es la fragmentación del mercado. Este problema, como decía antes, está relacionado con el anterior. Existe un enorme nivel de tramos administrativos en España, administración central, autonómica, entes empresariales, Unión Europea, una compleja burocracia que genera distorsiones en materia legislativa que se acaban traduciendo en costes añadidos para el desarrollo de la actividad empresarial y que en ciertos casos incluso pueden entrañar barreras de entrada encubiertas para aquellas compañías que aspiran a operar en distintas jurisdicciones. Esto es algo de lo que se quejan mucho los empresarios, sobre todo las grandes patronales. Una vez analizados estos puntos de forma más o menos superficial sobre el sistema de financiación autonómico, pues me gustaría entrar en el tema del pacto fiscal. La propuesta de los nacionalistas catalanes. El pacto fiscal, como sabéis, se propuso el año pasado, fue una propuesta que partió de CiU inicialmente, pero que fue apoyada luego en el Parlamento catalán por Esquerra Republicana, también por Izquierda Unida de Cataluña y por el Partido Socialista Catalán de forma parcial. Posteriormente, como sabéis, Artur Mas vino a la Moncloa, aquí a Madrid, para proponérselo a Mariano Rajoy a finales del año pasado. Y la respuesta de Rajoy fue no. Esto luego derivó en otros problemas que, si queréis, después podemos analizar. La cuestión es que el pacto fiscal catalán implica ni más ni menos que cambiar de arriba abajo el actual sistema de financiación autonómica, sustituyendo el principio de solidaridad interterritorial que comentábamos antes por otro similar al del concierto vasco
y navarro. Pero eso sí, y esto es algo muy importante, Cataluña lo plantea de forma bilateral. Es decir, yo propongo un pacto fiscal para Cataluña de forma bilateral con el Estado central. No lo voy a negociar, no lo voy a discutir, no lo voy a consensuar con el resto de comunidades autónomas. Yo me planto un órdago y digo, rompo con el sistema de régimen común, es decir, con el de las comunidades autónomas, el sistema de financiación autonómico, y yo voy por mi cuenta. Y lo planteo en términos de tú a tú. Yo voy a negociar contigo directamente, Gobierno central, mi modelo de financiación autonómica, que esto evidentemente tiene importantes implicaciones en las que luego entraremos. En esencia, la idea consiste en crear un sistema de financiación específico para Cataluña, inspirado en el modelo foral de concierto o convenio que existe en País Vasco y Navarra, y con este sistema la Generalidad pasaría a regular y a recaudar todos los impuestos que se generan en Cataluña, y posteriormente pagaría a la Administración central una especie de cuota o cupo, como la que existe también en País Vasco y Navarra, en pago por las competencias no transferidas, es decir, por los servicios que el Estado sigue prestando en Cataluña, como puede ser inversión pública, seguridad, servicios aeroportuarios, etcétera. Y la cuestión clave es que el pago anual de este cupo, es decir, lo que paga Cataluña al Estado por la prestación de esos servicios o esas competencias que siguen en manos del Estado y que se ejercen en Cataluña, sería sensiblemente inferior a los ingresos fiscales que actualmente obtiene el Estado de Cataluña, con lo que, lógicamente, la aplicación del pacto fiscal supondría ni más ni menos que más ingresos fiscales para Cataluña. ¿Por qué plantea ahora el señor Mas este pacto fiscal? Yo tengo mi particular teoría. Yo creo que está muy relacionado con la crisis económica. El pacto fiscal surge en un contexto muy particular. El sistema de financiación, la última reforma de la financiación autonómica se aprueba en el año 2009, CiU llega al poder meses después, tras la caída del PSC en las elecciones regionales, y se encuentra el señor Mas con una tostada. La tostada es que el déficit público catalán está totalmente descontrolado. Cataluña está al borde de la suspensión de pagos y, bueno, se va a ver obligado a tener que recortar gasto público. Como todos sabéis, y si no os lo digo yo, a ningún político, o raro es que a algún político le guste recortar el gasto público. ¿Por qué? Porque es impopular, no vende, y menos en un momento de crisis económica. Por lo tanto, son medidas impopulares que ningún político está dispuesto a adoptar, a no ser que le quede más remedio, no le quede otra que recortar el gasto público. En el caso de Cataluña es evidente que si tiene que llevar a cabo ese tipo de recortes sustanciales para equilibrar sus cuentas, va a sufrir un fuerte desgaste electoral. Por lo tanto, mi teoría es que adopta la estrategia a la griega. La estrategia a la griega es: el culpable es España. Nosotros, si tuviéramos nuestros ingresos, no tendríamos problema de déficit y no nos veríamos obligados a recortar el gasto público, ni a cerrar hospitales, ni a cerrar centros de urgencia, porque nosotros estamos aportando dinero a las arcas estatales. Con nuestro dinero estamos subsidiando a, como dijo en su día Duran y Lleida y algunos nacionalistas catalanes, a los vagos de Andalucía. La culpa es de España, la culpa no es nuestra. Y por lo tanto planteamos el pacto fiscal. Por lo tanto, yo creo que esto en parte responde a la estrategia que han llevado a cabo los nacionalistas en estos últimos tiempos. Las claves del pacto fiscal. Básicamente, 4 claves. Es la creación de una agencia tributaria propia y única, aunque es cierto que tendría que colaborar administrativamente con la Hacienda pública local, estatal e incluso europea, especialmente en la lucha contra el fraude fiscal.
Pero básicamente hacienda propia se refiere a que Cataluña recauda todos los impuestos que se generan en Cataluña. Nada de que la Hacienda española recaude el IRPF. El IRPF, los impuestos especiales, el impuesto de sociedades, lo recauda la Hacienda catalana. Hacienda propia. Segundo punto importante, y esto es un punto algo desconocido para la opinión pública, pero que a mí me parece esencial, y es que según el pacto fiscal que ha salido, el papel, el documento del pacto fiscal que ha salido del Parlamento catalán, los ingresos extra que va a obtener Cataluña con ese pacto irán destinados a políticas sociales. Irán destinados al estado del bienestar catalán, a garantizar el estado del bienestar catalán. No irán destinados a reducir la presión fiscal en Cataluña, no, irán destinados a aumentar el gasto público en Cataluña. Eso es lo que reza el texto. Al mismo tiempo, existe un tercer punto, también importante, y es el de vincula la progresividad fiscal, en el sistema impositivo catalán, es decir, mantiene la estructura de el actual sistema de progresividad fiscal que existe en toda España, en donde los ricos o la gente con más dinero paga más. Y, en tercer lugar, establece la creación de una comisión de seguimiento sobre el funcionamiento del pacto fiscal, de tal forma que se incide en el carácter bilateral de este pacto. Es decir, es Cataluña la que plantea al Estado romper la baraja, crear su propio pacto fiscal y al mismo tiempo crear una comisión de seguimiento para ponerlo en marcha, siempre mediante negociación bilateral Cataluña, Estado central. Las principales implicaciones que tiene el pacto catalán. ¿En qué se traduce esta propuesta? La clave consiste en que la petición de una agencia tributaria propia en Cataluña, pues lo que comentábamos antes, gozaría plena capacidad normativa y recaudatoria sobre la región. Cataluña se encargaría de recaudar, la generalidad de recaudar todos los tributos que se generen en Cataluña, no solo los impuestos propios o los cedidos a las comunidades autónomas. Y posteriormente, Cataluña negociaría con el gobierno central, una vez más de forma bilateral, una especie de cupo, el famoso cupo vasco-navarro, por el cual Cataluña cede parte de sus ingresos al Estado, al gobierno, por los servicios que el gobierno central sigue ofreciendo en Cataluña. Competencias no transferidas, seguridad, ejército, obras públicas, aeropuertos que están en manos de AENA, etcétera. Y por eso pagaría un cupo. Y también pagaría una parte para mantener el principio de solidaridad interterritorial que reza la Constitución. Es decir, un poquito para el resto de comunidades autónomas. Esto es lo que establecería el cupo. Bien, el problema de fondo es que, lógicamente, al plantearse de forma bilateral, lo que plantea Cataluña en el fondo es cambiar el modelo de financiación autonómico actual, el modelo vigente, de arriba a abajo. En el actual sistema, el Estado es el encargado de recaudar los principales impuestos a nivel nacional, excepto en País Vasco y Navarra, y posteriormente se encarga de repartir parte de ese dinero entre las distintas autonomías. Lo que pretende más es darle la vuelta al calcetín, es decir, Cataluña recauda y después acuerda ceder al Estado parte de ese dinero. En esencia, Cataluña se convertiría, según este pacto fiscal, en el tercer fuero de España. No es el único, no penséis que el pacto fiscal es algo propio de nacionalistas. Como decía antes, Artur Mas se lo planteó a Rajoy en una reunión que tuvo en la Moncloa. La respuesta a Rajoy inicial fue no, rotundo, con mayúsculas, no va a haber pacto fiscal. Días después, no meses después, días después, Mariano Rajoy empieza a matizar que en el año 2013 se volverá a reformar el sistema de financiación autonómica. ¿En qué se traduce eso? Ni más ni menos. Vamos a reformar el sistema para favorecer un poco más a Cataluña, para que Cataluña reciba más recursos o para que Cataluña aporte menos recursos al resto de comunidades autónomas. Pero no solo eso. Hace escasas semanas el PP catalán
que dirige Alicia Sánchez Camacho, ha planteado una financiación singular, entre comillas, en Cataluña, que consiste pues, de forma muy similar a lo que plantea Artur Mas: mayor cesión de impuestos para Cataluña, hacienda propia, principio de ordinalidad, es decir, que en todo caso los recursos que Cataluña aporte al resto del sistema no perjudiquen o no reduzcan la renta media de los catalanes. Y por último, solidaridad finalista, es decir, solidaridad interterritorial sí, dinero al resto de comunidades autónomas o las comunidades más pobres sí, pero en menor cuantía y con carácter finalista, de forma similar a lo que sucede con los fondos estructurales que recibe España de Europa. Es decir, fondos no para que los gestione la comunidad autónoma como mejor convenga, sino fondos para objetivos específicos, construir carreteras, obra pública, etcétera, y en base a una serie de compromisos. En todo caso, unos y otros coinciden en que es necesario, tanto los nacionalistas como el Partido Popular catalán, en que es necesario que este nuevo pacto fiscal y este nuevo sistema de financiación garantice el estado del bienestar catalán. Un poco lo que comentábamos antes. Si conseguimos el pacto fiscal e ingresamos más dinero, que se dedica a políticas sociales para garantizar el estado del bienestar. Incluso para llevar a cabo planes de estímulo económico mediante la creación de empleo público, también para pagar o para reducir parte de la deuda y el déficit, pero vamos, en todo caso, para garantizar el estado del bienestar en Cataluña. Y un punto curioso, un poco lo que comentábamos antes, ¿por qué surge el pacto fiscal? Surge básicamente por la necesidad que tiene Cataluña o los nacionalistas de reducir el gasto público. Eso es impopular y bueno, surge la posibilidad del pacto fiscal para aumentar los ingresos. Consecuencia, el pacto fiscal responde en esencia a incrementar la necesidad de incrementar los ingresos para reducir el déficit público y de esta forma evitar la necesidad de recortar gastos. Los efectos sobre el sistema se resumen básicamente en tres, desde mi punto de vista, y es que el pacto fiscal catalán cambia el modelo, pero a peor. Y después veremos cómo se reparte el pastel en la actualidad. Y la conclusión el principal efecto es que, en esencia, de llevarse a cabo este pacto por parte de Cataluña, Madrid sería la gran perjudicada. Eso sin lugar a dudas. ¿Por qué cambia el modelo, pero a peor? Pues básicamente porque Cataluña aporta dinero al sistema. Pero si Cataluña se va y el sistema actual se mantiene, el problema de fondo es que las comunidades autónomas que se mantienen en el régimen común, las ricas, van a tener que aportar la diferencia. Van a tener que aportar más dinero al sistema de financiación autonómico. Hay un estudio al respecto, elaborado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que dice que si Cataluña lograse el concierto económico similar al del País Vasco, exigiría unos recursos adicionales de más de 16.000 millones de euros que habría que detraer del resto de las comunidades de régimen común. Es decir, el sistema de financiación contaría con 16.000 millones de euros menos, casi el 12% de sus fondos. ¿Por qué cambia peor también el pacto fiscal? Porque, como decíamos antes, si bien Cataluña obtendría más ingresos fiscales, en todo caso, esos ingresos extra irían destinados a aumentar el gasto público en Cataluña o, como mínimo, a mantenerlo. Segundo problema derivado, pues el que comentábamos antes, menos recursos para la financiación autonómica se va a materializar en que para mantener el actual nivel de solidaridad interterritorial, las comunidades más ricas, como Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria, se verían obligadas a aportar más recursos al sistema para compensar los menores ingresos de la salida de Cataluña del régimen común. Y por último, y este yo creo que es de los más importantes, y es que en esencia, la culminación del pacto fiscal catalán, tal y como está planteado,
mantiene absolutamente todos los defectos del actual sistema de financiación. Los incentivos perversos de los que hablábamos antes, con el añadido de que se penalizaría aún más a las comunidades autónomas más eficientes y más ricas, como el caso de Madrid, que se vería obligada a aportar más recursos al sistema. Pero es que básicamente el sistema no cambiaría en sí, en nada, en nada. Cataluña obtendría más ingresos, en teoría esos ingresos irían destinados para aumentar o mantener su particular estado del bienestar y al mismo tiempo se mantiene el sistema vigente, por el cual se sigue repartiendo recursos a las comunidades más despilfarradoras sin que ello en nada mejore la calidad de sus habitantes y al mismo tiempo se mantiene el sistema por el cual se penaliza de forma perversa a las comunidades autónomas que lo hacen relativamente bien. ¿Cómo se reparte el pastel autonómico? Simplemente poner un ejemplo. Madrid, hoy por hoy, según el sistema vigente, percibe el 18% de lo recaudado. Es decir, el 18% de los impuestos que se recaudan en Madrid, de todos los impuestos que se recaudan en Madrid, quitando evidentemente los impuestos propios de la Comunidad de Madrid y los impuestos propios de la Comunidad de Madrid, es decir, los grandes impuestos, IRPF, IVA, impuestos sociedades, Madrid recibe solo el 18%. Cataluña, sin embargo, percibe el 60% de lo que se recauda en Cataluña. Madrid aporta 2,4 veces más que Cataluña al modelo de financiación autonómica. Cada madrileño, por lo tanto, recibe 200 euros menos que la media nacional y cada madrileño paga 385 euros de su dinero al resto de comunidades autónomas. En esencia, Madrid es la que más aporta al sistema de financiación autonómico, más dinero aporta y la que menos dinero recibe. Aquí se observa la recaudación de impuestos, la recaudación de las comunidades autónomas en comparación con los ingresos que reciben del sistema de financiación. Y observamos ahí cómo la Comunidad de Madrid pues recibe eso, apenas el 17%. Cataluña recibe el 70% y luego observamos cómo hay comunidades autónomas que reciben mucho más de lo que recaudan. Son las subsidiadas. Las subsidiadas, es decir, las que se benefician del reparto del pastel autonómico. Galicia, 140,6% de los ingresos, un 40% más de lo que recauda. Andalucía, 183%, Asturias, Murcia, básicamente todas. La única que está más o menos en equilibrio es Valencia, pero como vemos, casi todas reciben más, o sea, se benefician del sistema de financiación. Canarias y Extremadura, las que más, sin lugar a dudas. Bien, y esto es cómo se reparte el pastel en el año 2012 y en el año 2013. El actual sistema de financiación es evidente que favorece ya a Cataluña, es decir, Cataluña sigue aportando dinero al sistema de financiación autonómico, pero menos del que aportan otras comunidades autónomas, como es el caso de Madrid. Madrid es de las más penalizadas en el actual sistema de financiación y, de hecho, este año 2013 va a recibir 1.000 millones de euros menos que el año pasado. Es, desde luego, una de las comunidades autónomas más castigadas por el actual sistema de financiación. El sistema vigente ya penaliza, por tanto, de forma sustancial a comunidades autónomas como Madrid en comparación con Cataluña y, por lo tanto, el pacto fiscal, en esencia, de llevarse a cabo, acentuaría aún mucho más estas divergencias, ya que penalizaría aún más a Madrid, puesto que Madrid tendría que aportar más recursos al sistema e incluso también penalizaría a Baleares. Por lo tanto, bueno, pues desde luego se mantienen grandes incentivos perversos del sistema actual, con el añadido de que algunas comunidades autónomas quedarían claramente perjudicadas. Alternativa. ¿Hay solución al actual sistema de financiación autonómico? Yo creo que evidentemente urge reformar el sistema. La cuestión es que no estoy de acuerdo con que se lleve a cabo mediante un pacto fiscal entre Cataluña y Gobierno central de forma
bilateral, por los efectos que ello conlleva. La alternativa, desde mi punto de vista, es un pacto fiscal, sí, pero un pacto fiscal para todas las comunidades autónomas o para todas las provincias, puesto que hay que recordar que en el caso de los fueros del País Vasco y Navarra son las provincias las que recaudan, no recauda la comunidad autónoma. Con importantes matizaciones que ahora veremos, mediante el desarrollo de un sistema de cupos en donde se pueden barajar distintas alternativas y mediante la configuración de un Estado mínimo, que en esencia la extensión de este modelo acabaría, desde mi punto de vista, generando los incentivos correctos para que se acabe configurando en España un Estado mínimo y mediante una trascendental y urgente también reforma del Senado. ¿Urge reformar el sistema? Evidentemente sí. Hay dos vías: la centralización de ingresos y gastos, es decir, el Estado recauda, el Estado gasta, por lo tanto habría que devolver competencias al Estado central, o la descentralización de gastos e ingresos. Como vemos, como hemos visto con el actual sistema, el sistema no está descentralizado totalmente. El sistema descentraliza competencias, pero no descentraliza financiación. El Estado sigue recaudando, las comunidades autónomas siguen gastando. Se dedican a gastar mediante este particular reparto del pastel. Por lo tanto, lo que yo planteo es la autonomía fiscal, una auténtica autonomía fiscal y una descentralización real y efectiva de la gestión pública mediante la extensión del foralismo. ¿Por qué? Pues básicamente porque tendría grandes ventajas y grandes incentivos, tanto a nivel económico como social. La descentralización favorecería el libre mercado y, por tanto, la prosperidad del individuo. En primer lugar, la competencia administrativa genera incentivos correctos. Es decir, la clave aquí es que la competencia hace que el monopolio estatal quede atenuado. Es decir, el poder del Estado quedaría contrarrestado por la colusión de poderes análogos a nivel territorial proveniente de las comunidades autónomas o de las provincias. Desde mi punto de vista, la competencia es sana, no solo en el sector privado, también se puede extender al sector público, y la competencia administrativa es sana, beneficiosa y genera incentivos favorables para la libertad individual. La coexistencia de zonas tributarias diferenciadas provoca que las entidades administrativas, las comunidades autónomas o las provincias, compitan entre sí por la captación de recursos, públicos, por la captación de ingresos fiscales. Y esto, a su vez, implica de forma inexorable la puesta en marcha de políticas públicas respetuosas con la libertad individual y con la propiedad privada. Puesto que, en caso contrario, es decir, si una comunidad autónoma penaliza la creación de empresas, si una comunidad autónoma penaliza la creación de empleo, si una comunidad autónoma, las políticas de una determinada región provocan pobreza, automáticamente se produce un efecto inmediato y es el voto con los pies. Los contribuyentes se van y se van hacia zonas más favorables, con el añadido de que estamos en España, con el añadido de que todos hablan el mismo idioma, con el añadido que implica pertenecer a un mismo país. Es la denominada eficiencia dinámica. Es decir, si tú generas los incentivos correctos, generas consecuencias o efectos beneficiosos. La competencia administrativa, por lo tanto, es sana. Y también es sana la autonomía fiscal, porque la descentralización, lejos de suponer un peligro o un riesgo, acentúa dos esferas básicas de la praxis política. Por un lado, la autoridad de los gobiernos locales y regionales, que son más próximos a los ciudadanos en términos de eficiencia, accesibilidad y comprensión. Es decir, el político está más cerca del ciudadano y, por lo tanto, el control que ejerce el ciudadano sobre el político es más férreo. No es lo mismo, imaginémonos, que finalmente se lleve a cabo, o se cree, por desgracia, un gran superestado europeo. ¿Quién controla ese superestado europeo? Desde
un ciudadano en Madrid que se ve perjudicado por una política europea tiene muy difícil, casi imposible, poder quejarse o poder manifestar su oposición a políticas que se generan en Bruselas, tan lejos como en Bruselas. Si tú, sin embargo, tienes a un político más cerca de la ciudadanía, podrás, por lo tanto, reclamarle o ejercerle un mayor control. Esto, evidentemente, elimina la opacidad administrativa de la que hablábamos antes. Es decir, si existe competencia administrativa real y si existe autonomía fiscal real, el contribuyente percibe claramente quién es el responsable de las políticas que se llevan a cabo en ese territorio y de los impuestos y el gasto público que se ejercita en ese territorio. Es decir, si sube los impuestos, sabe quién es el culpable. Y si se generan políticas que desincentivan el crecimiento, automáticamente también sabe quién es el culpable y tiene la posibilidad de huir con los pies, de votar con los pies. Yo creo, por tanto, que el pacto fiscal, desde este punto de vista, el pacto fiscal que ha planteado Cataluña, se puede concebir como una oportunidad histórica siempre y cuando se plantee a nivel general. Es decir, un pacto fiscal, una reforma en profundidad del sistema de financiación y del modelo autonómico español, pero no de forma bilateral Cataluña-Gobierno, sino de todas las regiones. Reformar el modelo en profundidad para avanzar hacia un auténtico modelo foral. ¿Y en qué consiste el foralismo? Tenemos el caso del País Vasco y Navarra, aunque existen importantes matizaciones. El País Vasco y Navarra disfrutan de un sistema de financiación muy diferente al del resto de comunidades autónomas. Las haciendas forales, que son las diputaciones, las provincias, en el caso de País Vasco y Navarra, recaudan la práctica totalidad de los impuestos que se generan en su región y, además, tienen capacidad para regular determinados tributos. Aunque, y esto es importante, están sujetas a ciertas restricciones de carácter general. Por ejemplo, tienen la obligación por ley de que exista una presión fiscal similar a la que existe en toda España. Es decir, el País Vasco no puede, de forma unilateral, reducir el IRPF al 10%, de forma fija, o imponer un tipo de impuesto, un impuesto lineal. No tiene capacidad para ello. Por otro lado, País Vasco y Navarra entregan parte de los recursos que recaudan a la Administración central mediante el sistema de cupo, mediante un cupo en el caso vasco y una aportación en el caso navarro. Esta transferencia se calcula de forma que, como comentábamos antes, cubra la parte o las competencias que no han sido transferidas, que el Estado sigue ejerciendo en esas comunidades autónomas, las competencias estatales, y paga por ellas. Tal y como está concebido el sistema, tal y como establece la legislación, en teoría, el sistema debería ser neutral fiscalmente. Es decir, el cálculo del cupo debería suponer casi una neutralidad fiscal. Es decir, con el País Vasco y Navarra, en teoría, insisto, deberían aportar bastante dinero más al Estado del que realmente aportan. Sin embargo, esto no sucede por una serie de cuestiones que ahora veremos. Pero las haciendas forales, básicamente, si bien es cierto que no contribuyen de forma neta al sistema de financiación interterritorial, es decir, no aportan recursos a los fondos de reparto autonómico, sí aportan dinero al Estado mediante este sistema de cupo. La cuestión es que, en primer lugar, existe un sesgo a la baja. Es decir, el cupo en País Vasco y Navarra se negocia también de forma bilateral y, por lo tanto, está sujeta a determinados criterios políticos. Y existen intereses para que el cupo o la valoración de esas competencias que ejerce el Estado en esos territorios sean sesgadas a la baja y, por lo tanto, País Vasco y Navarra aporten menos dinero del que en realidad deberían aportar. A ello se suma el hecho también de que cuentan con un sistema particular en cuanto al reparto del IVA. En esencia, y según distintas estimaciones, estudios que hay al respecto, en el año 2007, País Vasco, en el caso concreto del País Vasco, que es el más estudiado, aportó 4.500 millones de euros menos de lo que
debería al Estado. Por una serie de cuestiones, insisto, de carácter político. Básicamente el hecho de que el PNV o el gobierno de turno en esa región apoya en muchas ocasiones al gobierno que ejerce el poder en el Estado y, por lo tanto, pues digamos que corren un tupido velo y aquí no pasa absolutamente nada. Por ello también País Vasco y Navarra gozan, entre otras cosas, de una financiación por habitante, superior a la media nacional, muy superior a la media nacional, a pesar de que en teoría cuentan con una normativa fiscal más laxa, pero bueno, reciben financiación adicional puesto que aportan menos dinero al sistema, hasta el punto de que algunos autores señalan que en esencia País Vasco y Navarra están subvencionadas por el resto de españoles, es decir, al fin y al cabo, si el gobierno invierte dinero público en la construcción de obras o grandes infraestructuras en País Vasco y Navarra y el País Vasco y Navarra aportan menos dinero del que deberían, se trata de un subsidio, al fin y al cabo. El resto de españoles le estamos pagando esas obras a los vascos y a los navarros, con independencia de que tienen su particular modelo foral. Además, cuentan con plena capacidad, insisto, para recaudar, para gestionar de forma autónoma sus particulares figuras tributarias, a excepción, eso sí, de tres figuras: las cotizaciones sociales, el IVA y los aranceles al comercio. Pues bien, lo que yo planteo, básicamente, es la extensión del foralismo. Pero la extensión del foralismo con ciertas matizaciones. Yo creo que las comunidades autónomas podrían gestionar sus propios tributos de forma plenamente autónoma, de forma similar a como suceden en País Vasco y Navarra, a excepción de esas tres figuras: cotizaciones sociales, IVA y aranceles, y al mismo tiempo que gocen de plena capacidad normativa para recaudar esos tributos. Pero, ¿cuáles son las matizaciones que yo realizaría? La primera es que habría que eliminar la obligación de mantener una presión fiscal similar a la registrada en el resto del país, tal y como sucede en la actualidad en País Vasco y Navarra. De este modo, las autonomías o las provincias gozarían de plena autonomía para fijar su particular presión fiscal en su territorio. Es decir, una auténtica competencia fiscal, no el hecho de que Cataluña, País Vasco, Madrid recauden sus impuestos, sino que además tengan plena potestad para, si así lo deciden conveniente, reducir el IRPF, reducir el impuesto de sociedades, realizar determinadas exenciones para que efectivamente exista una plena autonomía fiscal. Una segunda matización importante que realizaría es que la deuda pública tiene que estar claramente diferenciada, es decir, no puede existir un tesoro único por el cual se avala a todas las administraciones públicas. Si una comunidad autónoma recauda sus impuestos, una comunidad autónoma emite su deuda pública, una comunidad autónoma es responsable exclusivamente de su deuda pública. No vale, por tanto, que si una comunidad autónoma o una provincia, insisto, tiene problemas financieros, salga el Estado al rescate mediante fondos de todo tipo o mediante el aval explícito o implícito del Tesoro español. Esa diferenciación también es sustancial. Algunos dicen, bueno, pero entonces es que dejar caer una comunidad autónoma supondría la quiebra de España. No, no tiene absolutamente nada que ver. La deuda pública del Tesoro es una cosa, la deuda pública de las comunidades autónomas es otra radicalmente distinta. También apostaría, sin lugar a dudas, por la plena competencia normativa. Insisto, País Vasco y Navarra sí tienen cierta competencia en materia tributaria, pueden llevar a cabo algunas exenciones, pero no es plena, ni mucho menos. No pueden reducir el IRPF, no pueden aplicar las exenciones que quieren sus ciudadanos y, además, y esto de forma muy importante, carecen de plena competencia normativa en las competencias transferidas, es decir, en las materias que gestionan, sanidad, educación, etcétera. Por lo tanto, yo creo que todas aquellas competencias que sean asumidas por las comunidades autónomas deberían gozar de su propia regulación normativa, propiciando así un nuevo marco de auténtica competencia
regulatoria. Hoy por hoy el Estado cuenta con amplias competencias en materia de legislación general para imponer límites a las comunidades autónomas en la mayoría de servicios, desde educación hasta sanidad. Existe una cartera básica de servicios, un poco lo que comentábamos al principio. Aunque la Comunidad de Madrid quisiera reducir el gasto sanitario, no puede. El Estado no le deja reducir el gasto sanitario, puesto que tiene que cumplir con la cartera básica de servicios. La idea, pues, consistiría no solo en transferir la gestión plena de los recursos fiscales, dotándoles además de plena autonomía fiscal para manejar sus recursos como convengan, sino además completa regulación normativa en sus competencias. Recursos para financiar sus competencias y capacidad normativa para regular sus competencias. Es, por tanto, la creación de un particular marco de competencia efectiva y real en materia tributaria y en materia normativa. Ello simplemente sería necesario una reforma parcial del artículo 149 de la Constitución española. El Estado tiene competencia exclusiva sobre diversas materias, pero se podría modificar parcialmente para delimitar claramente el papel que juega el Estado en materias puramente estatales y las competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas. Por ejemplo, el Estado tiene competencia exclusiva en mercado de trabajo, en servicios públicos básicos, etcétera. Además, establece un principio de igualdad para todos los españoles, por el cual los servicios públicos en España deben ser iguales para todos los ciudadanos. En ese principio es en el que se basa la solidaridad interterritorial de la que hablábamos antes. Por tanto, la reforma consistiría básicamente en delimitar esta normativa tan solo a las competencias específicas que reza la Constitución española. Es decir, el Estado tendría competencia normativa en las competencias exclusivas que le confiere la Constitución, como es, por ejemplo, extranjería, seguridad, defensa, obra pública de gran interés general, administración de justicia, régimen aduanero y arancelario, comercio exterior o sector financiero, sistema monetario, representación exterior, transporte terrestre o gestión de recursos hidráulicos, siempre y cuando ese transporte terrestre o esos ríos pasen por más de una comunidad autónoma, autorización de referéndum, etcétera. Ahí tendría competencia normativa exclusiva, sin lugar a dudas, pero las competencias transferidas a las comunidades autónomas, que son muchas y que según la propia Constitución pueden ser en un amplísimo abanico, desde servicios sociales hasta educación, sanidad, la competencia normativa debería recaer exclusivamente en la comunidad autónoma que asume esa competencia. Y ya para ir terminando, las ventajas desde mi punto de vista es que ello generaría un marco evidentemente propicio para que exista una auténtica competencia fiscal y normativa dentro de España. La historia demuestra que los modelos federales o los modelos incluso cantonales, como el suizo, que es muy parecido a los fueros que existen en País Vasco y Navarra, son propensos a desarrollar políticas favorables a la libertad económica y al desarrollo económico, precisamente por la competencia que se produce entre las distintas estructuras administrativas. Y además, este marco permitiría la configuración de un contrapeso evidentemente eficaz contra el poder del gobierno central. Yo creo que el gran riesgo, en esencia, es que el gran riesgo para la libertad es que el Estado tenga no solo el monopolio en el uso de la fuerza, que eso es algo que es por naturaleza básicamente, sino más bien que la gran capacidad del Estado o la gran capacidad que tiene el Estado para restringir la libertad individual radica en el monopolio que ejerce en su capacidad para acaparar sin competencia alguna los recursos tributarios. Una única administración capaz de recaudar todos los tributos sin competencia con otros entes administrativos es mucho más peligroso que la existencia de distintos entes diferenciados capaces de recaudar sus propios tributos y que compitan entre sí por captar los recursos en un determinado territorio. ¿Por qué? Pues porque evidentemente esa competencia se traduciría de una u otra forma en rebajas
fiscales. Lo hemos visto de forma relativa y parcial en el caso de la Comunidad de Madrid. En su día eliminó el impuesto de patrimonio, en su día eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones, automáticamente todas las comunidades autónomas se vieron obligadas, tarde o temprano, a eliminar el impuesto de patrimonio, a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. El problema es que el Estado posteriormente ha restaurado el impuesto de patrimonio, puesto que es un impuesto cedido, y además tiene o amenaza con imponer límites al impuesto de sucesiones y donaciones. Por lo tanto, trata de romper esa competencia fiscal. Bien, y una vez configurado este marco, ¿qué pasaría entonces? ¿Se podría establecer un sistema de cupos? Yo creo que sí, se podría establecer un sistema de cupos por el cual las comunidades autónomas, con esa plena capacidad normativa y tributaria, puedan pagar al Estado las competencias exclusivas que ejerce el Gobierno central. Defensa, seguridad ciudadana, representación exterior, obras públicas, etcétera. Y esto se podría articular de tres formas distintas. En todo caso, el Estado mantendría la recaudación de cotizaciones sociales mientras no se reforme la seguridad social, evidentemente, para no romper la hucha de las pensiones, mantendría la recaudación de IVA para no crear graves distorsiones a nivel interno y mantendría también la recaudación de aranceles. El resto de tributos podrían ser gestionados y recaudados por los fueros con plena autonomía fiscal y la financiación del Estado se llevaría, en lugar de arriba abajo como existe ahora, el Estado recauda y luego reparte, de abajo arriba. Las comunidades autónomas o provincias recaudan y luego, en todo caso, reparten si es necesario. Podría ser a través del establecimiento de cupos, como existen en País Vasco y Navarra, pero con un problema, y es que los cupos, por naturaleza, se negocian de forma bilateral. Y volvemos a caer en el problema que existe en País Vasco y Navarra, que el cálculo de ese cupo puede responder no a motivos económicos, sino a motivos políticos. Y eso existe un riesgo grande. Luego, se podría establecer también una especie de concierto plano por el cual, por ejemplo, todas las regiones se comprometen a aportar, pues, por ejemplo, el 5, el 10% de los ingresos que recaudan al Estado, de forma lineal y de forma conjunta. Es decir, todas las regiones negocian entre sí el sistema por el cual se retribuye al Estado por las competencias no transferidas. O bien se puede llevar a cabo una plena división de fuentes tributarias. Es decir, yo optaría por esta opción, pero si queréis después lo debatimos. Las comunidades autónomas o las diputaciones gestionan sus recursos y con esos recursos financian los servicios y las competencias que tienen transferidas. El Estado recauda sus tributos y con esos tributos financia los servicios y competencias que tiene transferidas. En todo caso, si observáis, al quedar claramente delimitadas las competencias exclusivas del Estado, tal y como reza la Constitución española, ni más ni menos, quitando alguna matización, como el tema de la igualdad, como el tema de ciertos servicios básicos, como el tema de la legislación general en ciertas materias como el mercado laboral, etcétera, en donde ahí cada comunidad autónoma podría tener su propia normativa, el Estado quedaría delimitado de forma clara a competencias mínimas. Por lo tanto, estaríamos ante un Estado mínimo a nivel central y una auténtica descentralización política y económica a nivel territorial. Y, por último, habría que llevar a cabo, para que esto se pudiera, bueno, Estado mínimo, sería modificar o sustituir el principio de solidaridad interterritorial por el de plena soberanía fiscal. Además, como comentábamos antes, este particular marco de competencia entre entes administrativos generaría incentivos beneficiosos para la libertad individual, siempre quedaría el voto con los pies, generaría un marco de eficiencia dinámica por el cual bastaría con que una autonomía redujera de forma muy sustancial su IRPF o su impuesto de sociedades para atraer de forma masiva
empresas y, por lo tanto, otras autonomías limítrofes o no limítrofes se verían obligadas de una u otra forma, tarde o temprano, a reducir también su presión fiscal y a favorecer políticas o impulsar políticas favorables a la libertad individual para atraer recursos fiscales, para atraer contribuyentes, tanto empresas como trabajadores que están al servicio de esas empresas. Y todo ello siempre manteniendo la unidad de mercado. Es decir, es muy importante tener en cuenta que este modelo en ningún caso socava la soberanía nacional. Es decir, estamos hablando de régimen administrativo. La soberanía nacional seguiría residiendo, evidentemente, en el Parlamento, tal y como reza la Constitución española. Eso sí, con un... y unidad de mercado me refiero, en todo caso, evidentemente, se tiene que garantizar la libre circulación de movimiento, la libre circulación de personas, capitales y mercancías. Eso ni siquiera a nivel español, es que eso ya lo certifica la Unión Europea. Por lo tanto, es que no podría haber ningún tipo de límites en ese sentido. Pero esto, evidentemente, necesitaría de forma adicional la reforma del sistema de representación a nivel nacional. Es decir, evidentemente, el Senado tendría que ser reformado. ¿Para qué? Para, tal y como reza nuevamente la Constitución, crear una auténtica Cámara de representación territorial. Las comunidades autónomas o las provincias utilizarían esa Cámara para consensuar de forma, mediante mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría cualificada, en función del tema a tratar, las materias que les compete a esos territorios y, al mismo tiempo, también tendrían capacidad de veto para tumbar, no como sucede ahora, en donde el Congreso aprueba una ley, el Senado la aprueba, o si el Senado la rechaza, el Congreso la vuelve a aprobar, sino que el Senado, en caso de que las comunidades autónomas o los representantes territoriales ahí presentes veten una decisión, no se pueda llevar a cabo. De forma similar a lo que sucede en Estados Unidos, en donde ambas cámaras sí cuentan con contrapesos eficaces a la hora de aprobar leyes o subir impuestos. El Congreso puede aprobar, pero el Senado puede vetar. Y de este modo se configuraría un contrapeso realmente eficaz frente al poder del Estado. Y muchas gracias. Vale. Etión Tenerife te pregunta, ¿la aplicación de la competencia entre territorios no desaprovecharía las economías de escala? ¿No habría que liberalizar antes la economía antes de descentralizar territorialmente? Yo creo que es como el huevo o la gallina, que es primero, ¿no? Primero habría que liberalizar y después llevar a cabo la descentralización. Yo creo que la propia descentralización en un marco de auténtica competencia fiscal y administrativa acabaría generando per se, por sí sola, con el tiempo, la ansiada liberalización de la economía. Históricamente, insisto, los países que han optado por modelos de descentralización pura, ya ni siquiera Estados Unidos, que es un país bastante descentralizado, sino Suiza, que para mí es el ejemplo quizás a seguir, son países favorables a la libertad económica y a una presión fiscal baja. ¿Por qué? Pues por lo que comentábamos antes, los recursos son los que son y la competencia entre distintas administraciones acabaría generando incentivos correctos para que los entes territoriales apuesten por su propio interés, no por el de los ciudadanos, sino por su propio interés, por políticas que favorezcan el crecimiento económico. Porque de esa forma saben que recaudarán más dinero o atraerán más recursos o, generando riqueza, garantizarán su puesto de trabajo. Porque en caso contrario, imaginémonos por un momento que en España existe este auténtico marco competencial, tanto a nivel administrativo como fiscal puro, bastaría con que una o dos comunidades autónomas
apuesten por reducir de forma drástica el impuesto de sociedades para que automáticamente se produzca una evasión o una fuga de empresas de uno a otro territorio. José Gaspar Muñoz te pregunta, ¿la competencia normativa entre comunidades autónomas no dificultaría la unidad de mercado? En teoría, eso es lo que dicen muchos... bueno, de lo que se quejan los empresarios hoy en día es de que la unidad de mercado está rota. Bien, en teoría en España existe una legislación común, es la que marca el Estado. Lo que pasa es que a esa legislación común se superpone legislación autonómica, complementaria incluso duplicada, de tal forma que se produzca un solapamiento por el cual sobre una normativa básica se van construyendo nuevas normativas autonómicas que matizan, reforman o modifican parcialmente la legislación básica. Eso es lo que creo que dificulta enormemente la unidad de mercado. Y, en todo caso, en España, por ejemplo, hoy en día existe más de 1 millón de páginas de BOE, 1 millón de páginas al año. Al año, 1 millón. Si sumamos Estado, si sumamos comunidades autónomas, si sumamos ayuntamientos, 1 millón de regulación al año. Es una auténtica barbaridad. La competencia normativa, desde mi punto de vista, en materia competencial, es decir, el hecho de que la Comunidad de Madrid pueda regular sobre su sanidad, permitiría, por ejemplo, la privatización de la sanidad. Total, absoluta. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, si quisiera, no podría haber cerrado Telemadrid. No podría cerrar Telemadrid. La legislación estatal se lo impide. Bien, con esta normativa, automáticamente lo que permitiría es gestionar mucho mejor los servicios básicos, los servicios públicos, de forma más eficiente, puesto que las comunidades autónomas gozarían de muchos incentivos para poner en marcha servicios públicos que realmente funcionen, no como sucede en la actualidad. Y, al mismo tiempo, a nivel de comercio, yo creo que lo mismo que sucedía antes, la propia competencia permitiría que finalmente aquellas comunidades autónomas o regiones que sean más propensas a tener una normativa más laxa para el comercio, más abierta, acabaría trasladándose al resto de regiones, puesto que favorecería nuevamente el comercio y la creación de riqueza. Por lo tanto, en todo caso, sería beneficioso y, al mismo tiempo, hay que recordar, como decía antes, que, en todo caso, la legislación no solo nacional, sino la legislación europea, garantiza los principios básicos de la unidad de mercado en el sentido de que no se pueden imponer barreras nacionales ni dentro de Europa a la libre circulación de personas, capital o mercancías. ¿Cómo verías, precisamente para favorecer la competencia normativa, que es muy sana, y también para evitar esta ruptura de la unidad de mercado, normas o cláusulas como las que creo que propuso la Comunidad de Madrid, de que cualquier empresa en cualquier comunidad autónoma se pueda acoger a la normativa de otra comunidad autónoma que más le favorezca y que más considere que va en pos de sus intereses? Es verdad que algunas normas se aprueban precisamente no para regularte a ti mismo, sino para regular a los demás, típicamente la ley de horarios comerciales, que no es que tú no quieras tener la libertad de abrir, sino que los demás no abran, pero sí hay muchas otras que son regulaciones puramente absurdas de negocios particulares, como pinta el techo de blanco, pues o de verde, y que te podrías acoger en cualquier otra. Ese es el ejemplo clásico. La Comunidad de Madrid, sin que exista esa competencia pura de la que estamos hablando, ya ha puesto en marcha medidas de estas características. Siendo consciente de que, es decir, esto fue una propuesta de Esperanza Aguirre que realizó hace 2 años y que es fantástica. Es decir, usted aquí en Madrid puede acogerse a la normativa que mejor le parezca. A la normativa dentro de España, de cualquier comunidad autónoma que usted quiera. Por lo tanto, en realidad, ¿qué estaba implantando Aguirre? La mejor normativa de España. Porque realmente te puedes acoger a la normativa que más te beneficie. La locura de crear una empresa, no sé si hay empresarios aquí presentes, pero es una auténtica locura. Como bien señalaba Juan, hay normativa autonómica o local que te obliga a no a pintar el techo de un determinado color, pero casi. Es decir, para crear un despacho, por ejemplo, yo conozco el caso, una persona que quería crear
su bufete, abogado, quería montar su oficina y la normativa de esa región lo obligaba a contar con un baño para cuando era ella, es decir, era un único abogado, necesitaba un baño de unas determinadas características, con un determinado tamaño, un determinado color de teja, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo un baño para minusválidos. Bueno, lógicamente, la competencia, cuando hablo de competencia administrativa pura, me refiero a que este tipo de normativas, como la que aprobó en su día Esperanza Aguirre, se extenderían e incluso se homogeneizarían, se acabarían homogeneizando de forma natural, se acabarían imponiendo o se acabarían imitando de forma natural, sin ningún tipo de imposición, porque es la política que mejor funcionaría, tanto para los ciudadanos como de forma derivada e indirecta para los propios políticos. Desde Twitter, claro. Desde un punto de vista liberal, ¿se puede hablar de algún tipo de redistribución interterritorial intrínsecamente justa? No. Yo creo que es claro. La redistribución de ingresos fiscales es claramente injusta a nivel de individuos, que es lo que hace, que es lo que implanta en realidad el sistema redistributivo en España de carácter progresivo. Le quito a los más ricos para dárselo a los más pobres, como a nivel interterritorial. Es nefasto desde todos los puntos de vista. No es legítimo desde un punto de vista liberal. Por lo tanto, de ahí lo que haya intentado enfatizar en la sustitución de la solidaridad interterritorial por el de auténtica soberanía fiscal. Don Alejandro pregunta, ¿hasta qué punto y de qué forma cree que este tipo de medidas podrían contribuir a reforzar el tejido productivo? Yo creo que de forma indirecta ayudaría y mucho, porque automáticamente no solo a nivel fiscal se produciría una competencia muy fuerte entre las comunidades autónomas por captar cada vez más recursos o por tratar de captar recursos como consecuencia. Yo creo es que ya existen ejemplos, no hay que irse muy lejos. Los cantones suizos compiten entre sí por los recursos existentes y ya no es a nivel de grandes territorios. Es decir, en lo que es la Ciudad de Madrid, entre barrios y barrios existen tipos impositivos claramente diferenciados entre unos y otros. Y no por casualidad, los grandes empresarios y la gente adinerada normalmente se sitúa en los barrios con menor fiscalidad. Automáticamente eso permite que el cantón que goza de esa fiscalidad se vea o goce de importantes incentivos para no subirla, porque en caso de subirla, evidentemente, se producirá una fuga de contribuyentes. Por lo tanto, yo creo que de forma indirecta esta competencia acabaría beneficiando al desarrollo económico, no solo por la vía de los impuestos, insisto, también por la vía normativa. El principal problema con el que cuenta hoy las comunidades autónomas para reducir su déficit público no solo es que carecen de ingresos suficientes, sino que la ley estatal les impide recortar el gasto. Y por último, Salvador Mentuiribe pregunta, ¿qué efecto ha tenido en este asunto, supongo que en la descentralización normativa y fiscal, la política de convergencia regional europea? No entiendo bien la pregunta. ¿Qué está relacionado? Imagino que sí. Ha contribuido a reforzar las tendencias centralizadoras y la financiación más centralizada, el hecho de que ya desde Europa también se redistribuya la renta en lugar de también fomentar la descentralización, o si por el contrario, el hecho de que las regiones más pobres de España, gracias a los fondos europeos, hayan crecido, pues de alguna manera también facilita que se pueda tender hacia esa descentralización. Yo creo que no. Yo creo que la descentralización en España y concretamente el modelo autonómico es antes de la creación no de la Unión Europea, evidentemente, pero sí de la creación de la zona euro, etcétera. Parte de la transición, parte de motivaciones puramente políticas, la necesidad de la reclamación histórica de determinadas comunidades autónomas por contar con un sistema autonómico, con su particular estatuto. En el caso de Galicia y Cataluña, esto deriva de la Segunda República. Lo que pasa es que posteriormente se suman todas. No solo se suman, sino que se crean comunidades autónomas de la nada, donde no existían. En España, tradicionalmente, por eso he intentado incidir no solo a nivel autonómico, sino también a nivel provincial, en España no había comunidades autónomas. Las comunidades autónomas es un invento nuevo, es un invento político, un invento totalmente arbitrario
que carece de fundamentos históricos. En España lo que había en su día fue reinos y luego posteriormente provincias. Pero las autonomías es una, digámoslo así, anomalía o una singularidad del modelo español y no tiene nada que ver con Europa. Europa fue posteriormente y hemos visto en estos 30 años cómo el modelo autonómico ha ido evolucionando. En primer lugar, asumiendo unas competencias muy limitadas, posteriormente aumentando su nivel de competencias y reformando una y otra vez el sistema de financiación para redistribuir los recursos a nivel estatal.